las empresas lideradas por mujeres. Una de cada tres de estas empresas en América Latina tiene justamente a mujeres al frente, pero sin embargo, solamente una de cada 5 empresas de las que exportan tienen justamente a mujeres al frente de ellas. Y para hablar de esta problemática, hoy nos acompañan expertos internacionales y además contamos con el apoyo de la compañía UPS. Bienvenidos a este F Forum. Mi nombre es Manuel Fuentes, soy el director editorial de la agencia F en América Latina y quiero pedirles a todos ustedes que además participen directamente a través de las preguntas en el foro. Esta realidad de la que hablo pone de manifiesto que alcanzar la internacionalización supone un enorme desafío, un reto extraordinario para las mujeres de América Latina. Queremos poner sobre la mesa ideas, experiencias, demandas, tanto del sector público como del sector privado. Y para ello tenemos con nosotros, como les decía, a destacadas personalidades, expertas en este tema del reto de las mujeres exportadoras en la región. Contamos con la participación de Eric Barrado. Él es el economista jefe y gerente general de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. También él está en Washington. Muy buenos días, Eric. También tenemos a Alicia Froman, que es consultora senior de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL, y de otros organismos internacionales. Ella está en Santiago de Chile. Ella es experta en comercio, en desarrollo sostenible y género. Y también desde Washington nos acompaña María Luisa Boix, que es la vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales de la compañía UPS. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, como les decía, una de cada 3 empresas en América Latina y el Caribe está liderada por mujeres, pero solamente una de cada 5 se dedica a la exportación. Y esto arroja una serie de interrogantes y de preguntas que afectan a todos los estamentos de la sociedad, tanto al sector público como al sector privado. Y precisamente para hablar de la manera en la que esta problemática incide en el empleo y en las empresas lideradas por mujeres, especialmente después de la crisis provocada por la pandemia, vamos a dar comienzo con la intervención del economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Eric Barrado. Eric, por favor, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, y muy buenos días a todas y todos. Realmente es un placer poder estar con ustedes en este nuevo F Forum, en el que discutiremos, como lo planteaste, el reto de las mujeres para internacionalizar sus empresas. Y además es un gusto poder compartir este espacio junto a Alicia, María Luisa y obviamente a nuestro anfitrión Manuel. Y a modo de introducción me gustaría plantear que la pandemia tiene un impacto económico sin precedentes en América Latina y el Caribe, que ha sido mayor que cualquier otra región del mundo. Y no solo ha puesto de manifiesto las brechas existentes entre hombres y mujeres, sino que las ha exacerbado, como lo presentaré en unos minutos. Por eso, en el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de nuestra visión 2025, hemos priorizado el crecimiento y la internacionalización de las pymes dirigidas por mujeres y de propiedad femenina para empoderarlas económicamente y porque creemos firmemente que es el motor de crecimiento económico y de la recuperación en tiempos de pospandemia. Es por eso que ahora compartiré brevemente algunas ideas, primero sobre el impacto económico de la pandemia con foco en el empleo, hablaré luego sobre las brechas de género en el comercio internacional, para terminar con algunas reflexiones y recomendaciones para ir cerrando estas brechas. Entonces, si me permiten, déjenme compartir la presentación y Manuel, por favor, confírmeme si ya la pueden ver. Perfectamente, Eric. Excelente. Entonces, como les decía, brevemente voy a hablar un poco sobre el impacto que ha tenido la pandemia sobre la región. Y en general, en nuestra narrativa le hemos llamado que la pandemia produjo una triple parada súbita en términos de movilidad de personas, ¿no es cierto?, con las restricciones y los confinamientos,
una parada súbita por el lado del comercio y una parada súbita por el lado de los flujos financieros. Y por eso, cuando empezamos, ¿no es cierto?, con la pandemia, el primer trimestre del 2020 y luego el segundo trimestre del 2020, vimos un frenazo en la actividad económica. Y acá les estoy mostrando la actividad económica cuando cae, ¿no es cierto?, fuertemente durante los primeros meses de la pandemia, y luego vemos una recuperación del Producto Interno Bruto a los niveles prepandémicos. Acá estoy mostrando a los principales países de Latinoamérica, y como ven, ya estamos a esos niveles prepandémicos. Pero ¿qué pasa con el empleo? El empleo no se ha recuperado tan fuerte como lo ha hecho el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Vimos que el 2021 hubo una recuperación y un rebote muy fuerte respecto a la actividad económica, pero el empleo ha estado rezagado. Y acá les estoy mostrando los empleos totales, que incluyen obviamente a hombres y mujeres. Pero si hacemos esta descomposición en términos del empleo femenino, el empleo femenino está rezagado en toda la región. Y ese ya es un punto importante y un llamado de atención respecto a que las brechas que ya existían en la prepandemia hoy día se están exacerbando justamente por ese impacto. Y cuando vemos y hacemos la desagregación por algunos países, y acá tomamos los ejemplos de Chile, Perú y Colombia, más o menos la situación se repite en términos de que el empleo femenino sigue siendo rezagado respecto al empleo masculino. Y obviamente esto no ayuda en términos de la recuperación económica, y por eso nosotros hemos hecho una apuesta fuerte en términos de que cerrar estas brechas de género nos van a ayudar a potenciar una recuperación económica mucho más rápida. Y cuando hablamos, obviamente, de comercio internacional, que es el foco de este evento, hay brechas muy importantes en la presencia de mujeres en el comercio internacional. Las pymes de América Latina y el Caribe dirigidas por mujeres están subrepresentadas en el comercio mundial y enfrentan importantes barreras. Y acá, en una encuesta que hicimos a muchas pequeñas y medianas empresas, encontramos al menos 4 conclusiones. Uno, hay falta de consistencia en la exportación. Esto significa que solo el 23% de las empresas encuestadas propiedad de mujeres exportan periódicamente frente al 27% de las empresas lideradas por hombres. Entonces, primero, consistencia en la exportación. Segundo, participación limitada en las cadenas de valor regionales y globales. Según esta encuesta, solo el 28% participa en alguna cadena de valor global frente al 38% de sus homólogos masculinos. Entonces ya también tenemos una diferencia en las cadenas regionales de valor y las cadenas globales de valor. Tercer punto, escaso acceso a la financiación. El 76% de las MIPYMES dirigidas por mujeres declararon que no pudieron obtener financiación durante la pandemia. Y ahí en el debate, en la discusión, podemos entrar a hablar detalles sobre esto, justamente porque tenemos estudios paralelos respecto a las dificultades que tienen las mujeres en la financiación de sus créditos. Cuarto punto, hay obstáculos a la digitalización de los procesos de sus empresas. El 67% declaró enfrentarse a obstáculos para la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto es bastante importante porque de alguna forma la pandemia nos empujó a digitalizarnos de alguna forma, tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas, pero nuevamente las mujeres tienen un obstáculo en términos de este proceso de digitalización. ¿Qué medidas se pueden implementar, ¿no es cierto?, para ir cerrando estas brechas de género en el comercio internacional? Y acá hago un resumen solamente de 5 opciones. 1, incluyendo cláusulas específicas relacionadas con la equidad de género en los acuerdos comerciales, por ejemplo, a través de cláusulas de no discriminación e igualdad de remuneraciones, y estoy seguro que Alicia se referirá a estos temas. Segundo punto, buscar activamente el acceso a mercados para los productos producidos y consumidos por mujeres, y eso hay que hacer un esfuerzo en términos de información y datos, ¿no es cierto?, procurando que los acuerdos comerciales incluyan los sectores con mayor concentración de empresas lideradas por mujeres. Tercer punto, proveer asistencia técnica a las mujeres que puedan y o quieran exportar, incluyendo programas públicos con enfoque de género. Cuarto punto, garantizar que los servicios de promoción del comercio lleguen a las mujeres exportadoras y atiendan sus necesidades. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, en términos de tratar de enfocar que estos servicios de promoción del comercio lleguen justamente a las mujeres que necesitan seguir exportando. Y quinto punto, asegurar que las redes profesionales y empresariales incluyan a las mujeres. Entonces acá simplemente hago un resumen de las posibles medidas que se pueden implementar de alguna forma para cerrar estas brechas de género.
Y ahora déjenme darles en un par de minutos simplemente qué ha hecho el Grupo BID respecto a la equidad de género, y hemos decidido, ¿no es cierto?, jugarnos en pleno la equidad de género a través de múltiples iniciativas, y uno de los ejemplos importantes, ¿no es cierto?, y que es nuestro flagship en términos de la conexión de mujeres empresarias, es Mujeres Conecta Américas, que es una plataforma creada en 2016 para promover la capacidad exportadora de las mujeres empresarias de América Latina y el Caribe, con el objetivo de conectarlas de alguna forma con oportunidades de negocio y una red de más de 600.000 potenciales socios comerciales, ofreciéndole herramientas de formación que mejoren sus capacidades y su habilidad para materializar estas oportunidades, y obviamente acercarlas a diversas opciones de financiación, que, como les dije, es uno de los obstáculos más importantes para el proceso de exportación. ¿Y qué hemos logrado con este programa? Una formación de más de 100.000 mujeres empresarias, una desagregación por género de los datos de 140.000 empresas en LAC, y esto es súper importante porque en todos los foros sobre género tenemos que estar enfocados a los temas de datos y buscar datos desagregados por sexo. Y por último, a la consolidación del canal directo con 150.000 mujeres empresarias. Y déjenme terminar con 2 slides simplemente para dejar el mensaje final. Primero, es que el comercio, que fue fuertemente afectado por la crisis, ya sobrepasó los niveles prepandemia. Obviamente, hoy día hay ciertas luces amarillas, ¿no es cierto?, que vienen no tanto de la pandemia, pero que vienen del conflicto Rusia-Ucrania, que pueden llamar, ¿no es cierto?, a un llamado de atención respecto a la demanda global. Pero, por lo menos, en lo que vamos de estos últimos meses, vemos una recuperación bastante importante por el lado de las exportaciones. Y eso puede ser una señal positiva, ¿no es cierto?, en términos de las oportunidades que pueden tener las mujeres. Y por último, hicimos un ejercicio muy simple en términos de qué significa cerrar brechas de género en términos de actividad económica. Y la estimación que tenemos es que cerrar las brechas de género puede aumentar el Producto Interno Bruto de América Latina en más de $1 billón. Y acá, cuando hablo de $1 billón, lo hablo en términos del español, ¿no es cierto?, y no del inglés. Y esto significa un 20,2% en términos de crecimiento de América Latina y el Caribe, y acá les pongo los números para Brasil, que significa 437.000 millones más en Brasil, 327.000 millones más en México, 60.000 millones en Colombia y 56.000 millones en Chile, y por último 38.000 millones en Perú. Por lo tanto, el esfuerzo que podemos hacer para cerrar brechas de género en términos de la recuperación económica y el desarrollo de nuestros países es muy significativo. Hoy día tenemos que ver que la recuperación tiene que tener cara de mujer. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Eric. Nos has aportado datos muy reveladores acerca de la situación en toda la región, datos que realmente sorprenden, porque además se refieren a un momento muy específico, que es después de la pandemia, de esa recuperación que ya se empieza a ver. Sin lugar a dudas que luego más adelante en el debate vamos a tener oportunidad de ahondar más en estas cifras, y también en los programas y en los impulso a políticas públicas, en este caso a través del Banco Interamericano de Desarrollo, lo mismo que lo hace también más adelante vamos a hablar de ello, la compañía UPS, con quien la agencia EFE organiza este EFE Forum, y también desde el sector privado hay muchas aportaciones y tareas que pueden ser de gran relevancia y utilidad. Vamos ahora con Alicia Forman. Como les decía, Alicia es consultora senior de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Agencia de Naciones Unidas para la Región, y también colabora en otros organismos internacionales. Y como les decía, ella es experta en comercio, desarrollo sostenible y género, y nos va a avanzar también algunas visiones y algunas acciones desde el sector público. Por favor, Alicia, cuando gustes. Bueno, muchas gracias Manuel, y muchas gracias a Agencia EFE por invitarme a participar en este foro. En realidad mi presentación, así espero, va a ser más o menos complementaria con la que hizo Eric. Voy a compartir pantalla ahora.
Perdón. Bueno, mientras tanto, les decía que estamos teniendo acceso a información y a análisis muy recientes y muy relevantes porque ponen de manifiesto cuál ha sido esa transformación que ha vivido toda la sociedad y también, por supuesto, los sectores productivos y las empresas lideradas por mujeres después de la pandemia. Ya tenemos aquí la presentación de Alicia Frohman. Adelante, por favor. Gracias, Manuel, y disculpen por este pequeño problema. Sí, mi enfoque, entonces, al tema va a ser a partir de las políticas públicas, es decir, ¿qué podemos hacer desde las políticas públicas para abordar estas brechas? Y ahí quisiera empezar diciendo que sin duda el comercio internacional tiene efectos distributivos que varían entre hombres y mujeres. Y entonces, hacernos algunas preguntas respecto de estos efectos. Bueno, algunos para las mujeres trabajadoras son bastante claras. Bueno, si es que el comercio internacional conlleva mejoras o perjuicios en términos de participación y segregación laboral, calidad de empleo y salarios de las mujeres. Este es un tema que se ha abordado, entre otros, en el BID, y hay información tanto ambigua a veces, y bueno, también amplía o reduce las brechas de género. Ahora, concretamente para las mujeres empresarias, ¿verdad? El comercio internacional expande las oportunidades para las mujeres empresarias, amplía o reduce las brechas de género, y después también, muy importante, las mujeres enfrentan barreras específicas que le impiden a las mujeres empresarias participar plenamente del comercio internacional. Estas son preguntas relevantes. Hay también algunas otras preguntas que en realidad afectan a todas las mujeres que de manera directa o indirecta participan en el comercio y que son las tareas no remuneradas del cuidado. ¿Cómo es la carga total del trabajo de las mujeres que participan en el comercio internacional? ¿Cómo se articula la tensión entre trabajo remunerado y no remunerado en las mujeres que participan en este comercio? Acá, bueno, ¿qué podemos hacer para abordar desde las políticas de promoción comercial estas brechas? Por un lado, bueno, es importante en los países un compromiso político con un modelo de desarrollo exportador inclusivo con igualdad de género. También implementar una política de género al interior de las propias organizaciones. Avanzar en el registro, la identificación y la caracterización de las empresas lideradas por mujeres. En ese sentido, los esfuerzos de registro de base de datos que ha estado haciendo el BID son muy relevantes. También levantar las demandas de las propias mujeres exportadoras, tener un enfoque participativo, porque, bueno, ¿quién conoce mejor las dificultades que conllevan estos procesos que las propias mujeres empresarias? También transversalizar una perspectiva de género en las áreas y programas de la institución, implementar programas específicos para mujeres y, muy importante, buscar una coordinación entre entidades del Estado que abordan estos temas. El Estado cuenta con una serie de herramientas que pueden contribuir al empoderamiento económico de las mujeres. El primero, ya lo mencionaba, los datos. Si no sabemos de qué se trata, si no lo podemos cuantificar, difícilmente lo vamos a poder modificar. Hacer evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad, evaluaciones de impacto de género,
del comercio internacional, impulsar la representación de mujeres en estos programas y una mayor participación. Se mencionaban los capítulos de género y las disposiciones de género en los acuerdos de libre comercio. Bueno, yo creo que para la región, para América Latina, es realmente un orgullo que sea la región del mundo donde ha habido un mayor impulso por incorporar los temas de género a los acuerdos comerciales, y muchos de nuestros países ya cuentan con alguno u otro capítulo o disposiciones de género en los acuerdos. También los programas de facilitación de comercio con enfoque de género. Todos los países de la región están llevando adelante programas importantes de facilitación de comercio con financiamiento en el marco del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, y necesitamos que estos programas tengan un mayor enfoque de género. Ahora, eso depende de los propios países también, que proponen proyectos. Y finalmente, bueno, la promoción ya directa de las empresas de mujeres en organismos de promoción comercial. Hay una doble agenda de género que es necesario abordar para promover a las mujeres exportadoras. Por un lado están los temas comerciales que afectan a las MIPYMES en general, y también otros temas relacionados específicamente con el género. Y bueno, no quiero entrar en ellos con detalle ahora, probablemente en el diálogo posterior que tengamos podamos abordarlo con mayor detalle. Finalmente, bueno, también mostrar algunos de los programas de género que existen en organismos de promoción comercial actualmente. Argentina, uno inicialmente fue Mujeres Exportadoras, ahora se llama Argentinas al Mundo, que está desarrollando su agencia de inversiones y comercio internacional. En Brasil, el organismo APEX también ha tenido un programa Mujeres en Exportación. En Chile, ProChile, con Mujer Exporta. En Costa Rica, Procomer, con exportación de mujeres. Perú, PromPerú, Ella Exporta. Estas son, bueno, algunas de las instituciones que han sido pioneras en términos de impulsar este tipo de programas, pero ojo, también los organismos de promoción comercial en Colombia, en Ecuador, en El Salvador y República Dominicana están en proceso de creación de este tipo de programas de género. Bueno, lo dejo aquí mi presentación para que continuemos conversando en el resto del programa. Muchísimas gracias, Alicia. Sí, efectivamente hay varios asuntos que han puesto de manifiesto en tu presentación que creo que va a ser muy interesante abordar posteriormente. Vamos ahora con María Luisa Boix. Ella es la vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales de la compañía UPS. A la que agradecemos además su apoyo para organizar este F-Forum. Y justamente UPS tiene un muy interesante, importante diría yo, programa. Hablaba antes Eric sobre una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo llamada Mujeres Connect Americas. Pues desde el sector privado UPS tiene algo que va en la misma línea, me parece a mí entender, que se llama Programa Mujeres Exportadoras. Pero quien nos va a explicar mejor de qué se trata es la propia María Luisa. Adelante cuando gustes. Muchas gracias, Manuel, y gracias a EFE por la invitación. Y es un honor para mí estar aquí con Alicia y Eric. Me encantan las estadísticas que discutieron y para nosotros
como UPS, tal vez para poner un poco en perspectiva, escuchamos cuáles son los retos, qué se puede hacer. Nosotros como sector privado estamos viendo cómo implementamos ya ciertos cambios. En el 2018, como empresa, decidimos la fundación y la corporación enfocarnos en cómo ayudamos a las mujeres alrededor del mundo a nivel global y cómo les ayudamos a crecer su emprendimiento y a exportar, a ser parte del comercio internacional. Y así es como surgió nuestro programa de mujeres exportadoras. Y yo creo que interesante lo que mencionaban Eric y Alicia. Nosotros como empresa movemos a diario el 3% del Producto Interno Bruto del mundo en nuestra red. Y eso nos da una perspectiva muy interesante de cuáles son los impactos que enfrentan las MIPYMES, las micro y pequeñas y medianas empresas. Y algo que vimos fue que las mujeres que representan, digamos así, a grandes rasgos, el 50% de la población, muchas veces no tenían las mismas oportunidades o no veíamos la misma interacción como mostraron las cifras de Alicia y Eric. Entonces decidimos lanzar el programa. Primero porque vivimos en las comunidades donde estamos a nivel global, pero segundo también porque es una buena decisión de inversión. Algo que he aprendido en este programa en los últimos ya 5 años casi es que las mujeres emprendedoras son innovadoras, tienen un montón de espíritu y es algo increíble para poder invertir y trabajar con ellas. Para poner un poco en práctica con Alicia y Eric, lo que estamos viendo como nuestro programa se enfoca en 3 áreas. Uno, cómo les damos entrenamiento sin ningún costo a las mujeres emprendedoras, porque algo que vimos es que necesitaban tener un poco más de entrenamiento formal en cómo exportar, qué es el comercio electrónico, ciertas cosas que de otra forma no tienen acceso. Y trabajamos con varias entidades para hacer un estudio y ver específicamente qué conocimientos, qué falta de conocimientos existían para enfocarnos en esos temas. Y me encanta, Alicia, y creo que Eric, tú también lo tenías ahí, los 2 temas que surgieron para nosotros desde el punto de vista de exportación y logística era más entendimiento cómo acceder a financiamiento y el segundo, entender más la complejidad de exportaciones. Entonces, nos enfocamos en esa área. Una es la capacitación. Lo segundo es el acceso al mercado, lo cual también lo mencionan Alicia y Eric. El costo más alto comúnmente para las empresas para exportar son los costos logísticos. Entonces, nos dedicamos a ver cómo podemos ayudar más a las emprendedoras a exportar y acceder a otros mercados. Y eso lo estamos haciendo a través de proyectos pilotos o con relaciones que construimos con los gobiernos, porque Alicia, creo que la solución es pública y privada trabajando juntos, ¿no? Eso nos dimos cuenta trabajando con los gobiernos para ver cómo podemos ayudar a que entiendan a qué otros mercados pueden acceder. Y finalmente, parte de lo que hacemos también, porque como empresa, creemos firmemente en tener una política, en abogar por una política inclusiva en el comercio internacional. También damos recomendaciones de política a los gobiernos, donde tenemos el programa para compartir con ellos qué estamos viendo que son los retos. Entonces, con base en esas 3 áreas, ya hemos entrenado más de 17,000 emprendedoras a nivel mundial y en América Latina, yo soy colombiana, lo cual muy orgullosa, lanzamos el año pasado en 14 países en América Latina nuestro programa. Y quiero, tal vez antes de empezar la conversación, pero ¿qué hemos aprendido de eso y de nuestro programa para la audiencia? Uno, es muy importante tener en cuenta que todavía vemos muchas mujeres emprendedoras aquí en América Latina que están en la economía informal y no en la economía formal. Entonces, nos hemos enfocado mucho en cómo les ayudamos con esa educación a que consideren ser parte de la economía formal. Algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, tener una cuenta de bancos donde puedan recibir pagos con tarjeta de crédito, cosas que son básicas que les damos la confianza de que puedan generar esa parte. Entonces, la economía formal e informal es algo que tenemos que seguir trabajando
como sector público, sector privado y dar esa educación. Lo segundo es la pandemia. Me encantaron los números que Eric compartió. Porque nosotros en 9 meses de la pandemia, cuando empezó, vimos cambios en el comercio electrónico que pensamos iban a tomar de 5 a 10 años. Y en la región específicamente cambios culturales, que por ejemplo, nunca me imaginé que mis papás en sus 70 iban a usar la tarjeta de crédito a comprar algo en línea, porque no es en la cultura latina tener esa confianza, ¿no? De comprar y usar la tarjeta de crédito. Pero estos cambios también nos trajeron, y lo que vimos, mucho más emprendimiento de mujeres a través de comercio electrónico, lo cual es increíble, porque a lo que mencionaba Alicia, muchas de ellas fueron a la casa, eran las que iban a cuidar a los papás, a los abuelitos, la población más impactada por la pandemia. Entonces, la pandemia, a pesar, o sea, de esa situación tan terrible, vimos oportunidades donde estamos viendo en América Latina, según el Banco Mundial, lo que estamos viendo, los startups están siendo empezados más por mujeres. Entonces, estamos viendo mayor oportunidad y lo vimos en ese cambio en el comercio electrónico. Y lo otro, que creo que también lo mencionaron Eric y Alicia, las mujeres emprendedoras, lo que hemos visto también, no pertenecen comúnmente a las cámaras de comercio tradicionales o las asociaciones tradicionales, y necesitamos que hagan más networking, se me salió el pocho el inglés, que hayan más redes, que participen más en construir relaciones, ¿no? Y eso es algo que UPS les ayuda, porque las traemos a una comunidad. Para nosotros es que no se sientan solas, ¿no? De que hay alguien que las está ahí apoyando, independientemente si trabajan con nosotros o no, pero que sepan que hay una comunidad para apoyarlas. Entonces, eso es en lo que nos estamos enfocando, y hemos aprendido mucho y hemos visto el crecimiento de exportación en las personas, con las mujeres emprendedoras que han trabajado con nosotros. Hemos visto ese crecimiento porque están llegando a otros clientes que de otra forma tal vez nunca hubieran hecho si no estuvieran por comercio electrónico. Entonces voy a parar ahí porque sé que vamos a tener una conversación, pero gracias por la oportunidad, y Eric y Alicia, me encantan cómo nos complementamos con las estadísticas, a ver lo que estamos viendo en práctica en la región. Muchísimas gracias, María Luisa. Vamos a empezar inmediatamente con el coloquio, con el debate. Hay muchas preguntas que yo creo que surgen de las aportaciones de datos, de las reflexiones que habéis hecho. Partiendo de un dato muy contundente. Antes nos comentaba Eric que cerrar la brecha de género en la región supondría un incremento de la producción valorado en torno al $1 billón del Producto Interno Bruto de la región. Antes de la pandemia, la situación era complicada. Había algunos intentos de proteccionismo por parte de algunos países, etcétera, etcétera. Pero la crisis provocada por la COVID-19 aceleró aún más y hizo más virulenta el impacto de todos esos problemas, de esas dificultades que estaban en torno al comercio. ¿Qué es lo que nos puede permitir tener cierta esperanza respecto a que la salida de la crisis va a ser mejor? ¿Y por qué digo esto? Pues porque estamos asistiendo también, con independencia de la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania, pero estamos asistiendo también a fenómenos como la ruptura de la cadena de productiva, como un impacto de la pandemia y otras circunstancias que pueden complicar aún más la situación y, por tanto, acrecentar aún más esas barreras a las cuales se enfrentan las empresas lideradas por mujeres, como pueden ser el acceso a la financiación, como puede ser una buena capacitación, etcétera, etcétera. Es decir, el panorama que nos aguarda ¿tiene elementos que nos hagan pensar en que la situación va a mejorar o, por el contrario, vamos a asistir a un escenario más complicado tanto desde las políticas públicas como sector privado?
Si quieres, yo, entonces. empiezas tú, Eric, ok. No, como quieras, pero aunque suene cliché, cuando hay crisis también hay oportunidades y yo creo que hoy día cerrar brechas de género no es solamente justo, sino es un buen negocio para las empresas, es un buen negocio para la sociedad y hoy día estamos tratando de buscar motores de recuperación y un motor potente de recuperación obviamente es cerrar brechas de género. En el ejercicio simple que les mostré, lo que hicimos es tratar de ver las tasas de participación, igualarlas entre hombres y mujeres en cada región o en cada país, y ese es el resultado que tenemos. Y hoy día podemos ver, y también lo podemos comentar más adelante, que en el acceso a financiación estamos dejando de prestarle muchos recursos a mujeres asumiendo el mismo riesgo. Y eso es un punto importante, que estamos dejando oportunidades de lado que deberíamos aprovechar justamente para este proceso de recuperación. Y por lo tanto yo veo más oportunidades, a pesar de los embates de la pandemia y a pesar de la incertidumbre de la guerra, pero creo que tenemos que buscar una oportunidad porque ya es una necesidad, no es un deseo, sino es una necesidad por nuestra propia sustentabilidad. Y yo quisiera complementar lo que dice Eric Manuel. Para nosotros como empresa, algo que sí estamos viendo, yo soy optimista de naturaleza, entonces estoy de acuerdo con Eric de que salen oportunidades. Mencioné al principio que teníamos nuestra corporación que está manejando el programa con nuestra fundación. Y por ejemplo, con la fundación de UPS estamos dirigiendo a nuestras ONGs que participamos en que están involucradas en microfinanzas, que le den mayor acceso a mujeres emprendedoras que han pasado por el entrenamiento. Y en los programas que hemos hecho, hemos visto una mayor éxito para las mujeres que pasan por entrenamiento de cómo manejar el acceso a finanzas, a aplicar a préstamos y a tener acceso a las finanzas. Entonces, para mí la intencionalidad de que hemos visto enfocarnos en lo de las mujeres debido a todos los retos que estamos viendo está ayudando. Y lo segundo, que creo que es muy interesante y nuestra industria lo está viendo mucho, es lo del comercio electrónico. La verdad que le está abriendo oportunidades a personas que nunca se habría pensado que podían tener y a las mujeres emprendedoras, donde pueden enfocarse en vender sus productos. Entonces creo que, Manuel, eso nos está dando oportunidades para ver cambios. Y finalmente, me encanta el espíritu innovador de la mujer emprendedora en América Latina. Este es un término muy colombiano, son muy berracas, sé que suena feo, pero son mujeres emprendedoras en toda América Latina e inspiradas por diferentes cosas. Tenemos un programa, por ejemplo, en México, la semana pasada me reuní con una mujer emprendedora que está haciendo ropa para animales, para perritos y para gatos con sabor mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan los colores mexicanos y sabes que la industria ¿cómo se dice? De perritos y de gatos ha crecido exponencialmente y lo está vendiendo. Ese tipo de innovación es increíble. Entonces creo que ahí estamos en un momento donde podemos apalancar y tal vez implementar mejores prácticas que de otra forma no las hubiéramos implementado. Sí, bueno, yo en realidad comparto el optimismo de María Luisa y también de Eric. A ver, María Luisa lo mencionaba, tenemos hoy día una nueva forma de hacer negocios, ¿verdad? ¿Y cómo se insertan las mujeres empresarias en eso? ¿Cómo lo logran hacer? Bueno, algo que hemos observado, no solamente ahora, sino ya con anterioridad, es la flexibilidad que tienen las empresas de mujeres, que en general son MIPYMES, no siempre, pero que lo son, para adaptarse a nuevas situaciones. Tienen una gran flexibilidad. No compiten en general por volumen, precio, no sé, productividad, pero saben aprovechar muy bien los nichos de mercado, saben aprovechar bien canales de comercialización alternativos.
Y finalmente también, y eso lo mencionaba recién María Luisa, la innovación, y la innovación exportadora que no tiene solamente que ver con incluir, digamos, más equipos, tecnología, etcétera, sino con formas de innovación necesarias para competir en los mercados internacionales. Y ahí, bueno, mencionábamos el comercio electrónico. Yo diría, yo veo esto como todo un paquete, ¿no? Donde tenemos por un lado la digitalización de las empresas, el marketing electrónico, el comercio electrónico y muy importante también los pagos y el financiamiento electrónico para complementar, digamos, estas otras etapas de digitalización de la empresa. Muy interesante todo lo que dicen y sobre todo muy estimulante porque comparten una visión optimista. Eso creo que es una buena noticia. Durante tu presentación, Alicia, hacías mención a algo que me parece especialmente interesante. Bueno, todas las aportaciones, por supuesto, lo han sido, pero había un detalle que me ha llamado la atención. Hablabas de mujeres trabajadoras, mujeres empresarias. Estamos hablando hasta ahora de empresas que son lideradas, que están lideradas por mujeres, pero ¿qué tan importante es, ustedes, desde su experiencia en el sector privado o con los estudios que desarrollan en los organismos internacionales en los que se desenvuelven, qué tan importante es que las empresas tengan políticas de equidad, de género, planes de igualdad? Lo diré de otra manera. Aquellas empresas que desarrollan este tipo de políticas de integración, quizá la palabra no sé si es muy adecuada, de empoderamiento de las mujeres dentro de sus estructuras, tienen una ventaja comparativa a la hora de abrirse al mundo, de externalizar, de internacionalizarse. ¿Les va mejor a esas empresas que tienen políticas de equidad de género? ¿Me preguntas a mí? Por ejemplo, a cualquiera de los tres. Bueno, yo diría que lo que han mostrado los estudios internacionales es que sí, que les va mejor. Ahora, bueno, lamentablemente no todas las empresas hacen lo obvio. Tenemos todavía resistencias muy significativas en nuestra región. Ahora, estamos teniendo también un apoyo externo para ello, porque crecientemente hay estándares de igualdad, ¿verdad? Y de conciliación de la vida laboral, familiar, personal, relacionados con la igualdad de género, que están siendo aplicados a las empresas. Y de hecho hay certificaciones al respecto, como la ISO 14000, en fin, hay también certificaciones respecto de la implementación de estos planes. Bueno, y de hecho el BID, ya lo dirá Eric, ha tenido un rol importante en promover también este tipo de prácticas en las empresas. Hay también, no sé, por ejemplo, Chile tiene la norma chilena 362, que es una norma oficial también de certificación de empresas que aplican políticas de igualdad de género. Entonces, sí, esto es importante en las empresas. Manuel, complementando lo que bien dijo Alicia, hoy día tanto inversionistas como consumidores le están exigiendo más a las empresas privadas. Le están exigiendo certificaciones, como lo planteaba Alicia, los están exigiendo, por ejemplo, cumplir con los temas medioambientales, ¿no es cierto?, sociales y de gobernanza. Y obviamente el tema de brecha de género es muy importante hoy día, tanto para inversionistas como consumidores.
Y por lo tanto hay un empuje, ¿no es cierto?, en términos de hacer estos cambios y que no solamente sean cambios cosméticos, sino sean cambios de verdad. Y por eso también llama la atención que cuando uno revisa el porcentaje de mujeres directoras de empresas, hoy día es un porcentaje relativamente pequeño. Estamos hablando de un 10% de representatividad de mujeres en las empresas más grandes, ¿no es cierto?, globales y sobre todo exportadoras. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo adicional en términos de tener muchas más mujeres en posiciones directivas. Es una idea. Y la segunda idea es que en el BID también hicimos un análisis para revisar si la rentabilidad de los fondos de pensiones y fondos soberanos era más alta si es que invertían en empresas ESG certificadas, ¿no es cierto?, versus todas las empresas, y encontramos que la rentabilidad era igual o mayor que todas las empresas. Y ese es un mensaje bastante fuerte en términos de que no existe este trade-off, ¿no es cierto?, en que si me porto bien voy a tener una menor rentabilidad. Eso ya es un mito y por lo tanto, de nuevo, hay un esfuerzo bastante grande en términos de seguir cerrando esas brechas de género en el sector privado. Manuel, y si me permites, solo para complementar, uno, como empresa UPS somos del Fortune 50, de las 50 más grandes, y para mí es un orgullo decir, nuestro CEO es una mujer, una de las pocas mujeres en el área de transporte y logística, que es un módulo grande. Y también como empresa estamos comprometidos a la transparencia, lo que menciona Eric en ese punto. Entonces, definitivamente es algo que sí vemos. Comparto que lo que hemos visto en América Latina y lo que hemos visto, nosotros hacemos estudios de los consumidores que compran en línea, están buscando los consumidores más y más, y especialmente después de la pandemia, están buscando cuáles son los valores de las empresas de las que están comprando. Y entonces las redes sociales se han vuelto una herramienta básica para comunicarse con los consumidores, para vender. Entonces, sí hemos visto la importancia de poder tener esa comunicación clara con sus consumidores y cuáles son los valores que se tienen. Hay algo que también aprendí, que no solamente, y en América Latina hay mucho emprendimiento de familia. Y por ejemplo, en México me acuerdo cuando íbamos a lanzar el programa, la primera vez nos decían muchas mujeres si puede ser la familia y no solo mujeres, porque era la mamá y los hijos, la mamá y el esposo. Eso lo vemos también en otras partes en América Latina. Entonces, es interesante para mí el valor que traen o los principios que traen las mujeres emprendedoras también ayudan a la sociedad porque se enfocan mucho en esa reinversión en la familia. Muchísimas gracias. Hablando de empresas lideradas por mujeres, también en la agencia EFE estamos todos muy orgullosos de tener por fin, por primera vez en sus 85 años, a una mujer, a Gabriela Cañas, al frente de la agencia como presidenta. Como sabemos que María Luisa se tiene que ir, le voy a hacer una pregunta muy específica dirigida a ella, al mismo tiempo que le pido a los participantes que nos hagan llegar sus preguntas, observaciones y cuestiones a través del apartado de preguntas y respuestas o del chat. Y es una pregunta muy específica. A ver, estamos hablando de que la mayoría de las empresas lideradas por mujeres son pequeñas, son MIPYMES. Precisamente de ahí la dificultad para internacionalizar su actividad, para exportar. ¿Cuáles son las barreras? No hablo ya de la dificultad del acceso a financiación o de la capacitación, sino las barreras que ustedes, a través del programa de Mujeres Exportadoras, se encuentran en estos emprendimientos. Quiero decir, cuando les explican la importancia de abrirse al mundo, ¿cuáles son los obstáculos que esas empresas o pequeños emprendimientos argumentan, ponen encima de la mesa? ¿Cuáles son las resistencias, incluso a veces de tipo, no sé si aventurarme a decir, cultural o de otra naturaleza? Pero esos quiebres que hay que hacer necesarios en todos estos emprendimientos para decir, oiga, es muy importante, es fundamental hoy en día mirar
al mundo, abrirse, exportar, dar a conocer el trabajo de ustedes? ¿Cuáles son esos problemas, Manuel, esas dificultades? muy interesante la pregunta. Yo diría que yo pondría en la lista 3 cosas que hemos visto muy importante. Uno, y sí es a tu punto, a veces es cultural o es esa falta de confianza, ¿no? De que sí puedo exportar, sí lo puedo hacer, porque no lo han visto, ¿no? No lo han visto de que se puede hacer. Y me acuerdo mucho el primer entrenamiento que hicimos en el 2019, otro ejemplo de México. Y lo hicimos también en Colombia. Una mujer emprendedora vino después a decirme, yo no sabía que yo podía exportar. La verdad no lo había pensado. Entonces, uno es el darles la confianza de que sí se puede, y eso ahí va un poco también alineado con a formar parte de la economía formal, porque en varios casos no existe... la confianza no existe también por la falta de confianza con las entidades, con las autoridades, con el proceso formal que tienen que hacer para poder exportar. Entonces, si es comida o si va a tocar la piel, necesitan licencia, necesitan algo, el tener esa confianza de que lo pueden hacer. Entonces, ese es uno. El segundo, en algunos casos, tenemos todavía que tener conciencia que la infraestructura digital no es cariñosa en algunas partes, como podríamos decir, es cara, y para las mujeres emprendedoras hacer negocio a través de su teléfono, que tal vez todos tienen celular o teléfono, pero los datos, el costo de los datos son caros, entonces eso es algo que les preocupa, es el tener acceso a datos, infraestructura digital que sea, que no se corte y que sea, que se pueda, o sea, que tenga un buen costo. Y finalmente, el tercero es todavía, y eso lo estamos trabajando mucho con el BID, con varios equipos, es la complejidad de exportar e importar en cuanto a regulaciones. Y es más, yo diría complejidad y la falta de transparencia a veces de cómo funciona esa exportación, ¿no? ¿Qué tienen que hacer o hacia dónde van a importar? ¿Qué es lo que se espera? Eso es algo también, Manuel, que vemos surge como uno de los retos que tienen las empresas. Gracias por la participación. Muchísimas gracias. Sabemos que te tienes que marchar, así es que, bueno, te agradecemos muchísimo tu participación y también, por supuesto, el apoyo de UPS para desarrollar este F-Forum. Vamos a continuar, después de darle las gracias a María Luisa, con una pregunta dirigida a Alicia y a Eric, que ha quedado un poco colgada en el aire después de esta reflexión de María Luisa. Exportar, abrirse al mundo, contribuir, apoyar a las empresas lideradas por mujeres a internacionalizarse, ¿es sinónimo de sacar a esos emprendimientos de la economía informal? Cualquiera de los dos. La pregunta va dirigida a cualquiera de ustedes. Bueno, por supuesto son temas relacionados, sobre todo porque sabemos que una parte no menor del pequeño comercio transfronterizo lo realizan empresas que están en la informalidad, y de hecho hay países donde la mayor parte de las empresas están en la informalidad. Por otra parte, mismo el contrabando, puede haber contrabando hormiga de alimentos, de vestimenta, de teléfonos, de celulares, en fin, que es realizado por pequeñas empresas informales lideradas por mujeres. Es decir, el comercio internacional no pasa todo por la aduana. Las cifras que tenemos sí pasan por la aduana. Entonces, es difícil, salvo con, digamos, metodologías muy especiales, medir el comercio informal. Entonces,
un desafío es, por un lado, sí, tratar de formalizar estas empresas y ayudar a formalizar, digamos, un comercio que en muchos casos es visto como lesivo para nuestros países, pero que al mismo tiempo permiten la subsistencia de estas pequeñas empresas de mujeres que realizan este comercio transfronterizo. Y tal vez para complementar también a Alicia, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que las tasas de informalidad son altísimas en muchos de nuestros países en América Latina, y por lo tanto, este es un tema estructural que de alguna forma va de la mano en términos de crear incentivos, ¿no es cierto?, para empresarios, para empresarias, de ir formalizando sus actividades, de ir formalizando las contrataciones, y por lo tanto uno puede pensar en incentivos no solamente para las empresas exportadoras, sino para todo tipo de empresas. Obviamente, en el caso de las exportaciones se requiere de alguna forma cierta identidad digital para poder crecer y quedar en un estado en que podamos, ¿no es cierto?, aumentar el volumen de exportaciones. Y por eso no hay una solución, una simple solución. María Luisa planteaba el tema de infraestructura digital, súper importante, ¿no es cierto? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo me conecto a Internet? ¿Cómo me conecto a los medios de pago modernos, ¿no es cierto?, para poder hacer transacciones financieras entre países, súper importante. También está todo el tema de financiamiento. Es difícil conseguir financiamiento informal a costos relativamente bajos, oportunos, etcétera, y obviamente tengo que entrar al mercado formal, y ahí lo que te decía anteriormente, hay un espacio bastante grande de poder financiar a más mujeres asumiendo el mismo costo que tendrían hoy día los hombres con el acceso ya permitido. Y por lo tanto, uno puede hacer un esfuerzo también por ese lado. Y lo otro es también ir formalizando estas relaciones a través de socios estratégicos, tanto dentro del país para poder exportar, como también contrapartes en otros países para entender los mercados y entender obviamente qué es lo que está pidiendo el consumidor internacional. Entonces yo creo que son varias medidas que uno podría implementar para seguir formalizando e internacionalizando a estas empresas. Hay una pregunta de una de las asistentes al foro, de Grisel Hidalgo, que está relacionada con el desarrollo de la actividad cotidiana de las empresas. Dice, está bien, hay programas para, en fin, avanzar en el acceso a la financiación, al crédito, etcétera, etcétera. Pero existen también programas específicos para ayudar a las emprendedoras a llevar el día a día, el trabajo. Ella hablaba concretamente de las finanzas, de la dificultad que tienen para darle una estructura adecuada que permita, pues, tener un manejo del emprendimiento que efectivamente, pues, resulte próspero, eficiente, etcétera, etcétera. ¿Hay capacitaciones también para la mejora del manejo financiero de estos emprendimientos? Ese es un punto importante que me toca personalmente y profesionalmente en términos de los esfuerzos que tenemos que hacer en inclusión financiera, ¿no es cierto? Y de alguna forma en democratizar las finanzas para todos, tanto para mujeres, hombres, ¿no es cierto?, jóvenes, viejos, etcétera, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor en términos de inclusión financiera, es decir, tener acceso, ¿no es cierto?, a instrumentos financieros modernos, pero también esto tiene que ir acompañado con educación financiera. Y eso es bastante importante en términos de tomar mejores decisiones financieras para hacer crecer sus negocios. Y hay varias iniciativas que se pueden plantear. Por ejemplo, dentro del BID tenemos un programa de apoyo al liderazgo y representación de la mujer llamado ProLead, que promueve de alguna forma la participación cívica y política de las mujeres de América Latina y el Caribe, que obviamente tienen algunas ideas respecto a cómo se deben enfrentar, ¿no es cierto?, en términos de las decisiones tanto económicas, ¿no es cierto?, como políticas para tomar mejores decisiones. Y también tenemos iniciativas, por ejemplo, el Gender and Diversity Lab, que justamente es una iniciativa de conocimiento para medir brechas de género en términos económicos,
pero también para entregar soluciones de política en términos de cómo se cierran esas brechas. Y yo creo que una agenda muy importante es el tema de inclusión financiera y educación financiera, que también en el caso cuando uno hace comparaciones entre hombres y mujeres, las mujeres están un poco rezagadas en términos de la información, pero no en términos de las decisiones y el comportamiento de pago, porque eso es importante también rescatarlo y repetirlo 1000 veces. La mujer, en promedio, siempre es mejor pagadora que el hombre, y por lo tanto es un punto importante que se repite no solamente en los créditos de consumo, en los créditos hipotecarios, pero también en los créditos comerciales, que justamente es el crédito que se podría entregar a las pequeñas y medianas exportadoras. Ajá, muy interesante. Durante tu presentación, Alicia, hablabas de organismos en algunos países que ya abordan específicamente desde hace años el apoyo, el impulso y la promoción de los emprendimientos liderados por mujeres. Hablamos de América Latina y el Caribe como si fuera una región homogénea, pero la situación es distinta según los países. ¿Cuáles son los que están más avanzados en el impulso, en la promoción, en el desarrollo, en el acompañamiento a las empresas lideradas por mujeres, en este caso concreto a la hora de exportar, y cuáles son los que están más rezagados? Bien, me voy a permitir decir también algo respecto de la pregunta anterior, antes de responder esto, Manuel. Efectivamente, hoy en día hay una buena oferta de programas en todos los países respecto de apoyar a mujeres emprendedoras a hacer planes de negocios, planes de exportación y planes de financiamiento. Yo he estado trabajando especialmente sobre la disponibilidad de programas. La mayor parte de los programas no está específicamente orientado a las mujeres exportadoras, pero pueden también ser de utilidad para mujeres que exportan. Y yo diría, con los planes de reactivación COVID, han surgido aún más programas de esta naturaleza para apoyar pequeños emprendimientos de mujeres. Ahora, en términos de financiación, siempre es más fácil el acceso a financiación de bienes de capital, pero no de capital de trabajo. Y muchas veces las empresas necesitan también un apoyo en ese sentido. Ahora, yendo a los organismos de promoción comercial, tu pregunta, Manuel, yo diría los primeros programas que ha habido en la región y que han sido bien proactivos es el Ella Exporta del Perú y el Mujer Exporta de ProChile. El de ProChile fue creado el año 2016, el de Perú el año 2017. Yo creo, tiene que ver también que estas agencias, ProPerú y ProChile, han sido bastante pioneras en términos de organismos de promoción comercial en la región. Pero quiero plantearte también que prácticamente o muchos de los países han incorporado este tipo de programas y que han sido bastante exitosos, pero yo creo la importancia es también no solamente tener programas específicos para empresas lideradas por mujeres, sino transversalizar un enfoque de género en todos los programas de la institución, incluida, ¿no es cierto?, la planificación, la gestión, la ejecución de los programas. Es decir, una nueva mirada de género para la institucionalidad pública. Me gustaría saber también
políticas concretas. Estamos hablando de la necesidad de que los gobiernos implementen políticas de fortalecimiento para la promoción del comercio exterior. ¿Qué creen ustedes? Qué pena que se acaba de marchar María Luisa, pero ¿qué creen ustedes que pueden hacer, sin embargo, desde el sector privado, empresas que también participan en la cadena de exportación para respaldar estos emprendimientos, estas MIPYMES, estas micro y pequeñas empresas que están lideradas por mujeres? Bueno, quiero darte una rápida respuesta, mencionando algo que ya quería mencionar anteriormente. Yo creo que eso es muy relevante también trabajar con las MIPYMES exportadoras indirectas. ¿Mm? Porque, bueno, en algún momento ProChile hizo un estudio de que por cada pyme que exporta hay 7 pymes exportadoras indirectas que apoyan este emprendimiento exportador. Entonces, este grupo de empresas, de empresas exportadoras indirectas, muchas veces no está en la planificación de la promoción de exportaciones. Pero yo diría que para promover una densificación exportadora con impacto económico y social en los países, las necesidades de esas empresas, de esas MIPYMES exportadoras indirectas, también deben ser atendidas. Eric, desde vuestra experiencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cuál es el análisis que hacéis del sector privado en la contribución al impulso y al fortalecimiento justamente de las experiencias de las empresas, los emprendimientos, pequeños emprendimientos liderados por mujeres en América Latina? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en este panel de que las soluciones no son solamente públicas o no son solamente privadas. Y eso es importante decirlo, que hoy día la cooperación, la coordinación, la confianza, ¿no es cierto?, entre el sector público y el sector privado son más importantes que nunca. Y es por eso que nosotros tenemos que estar cambiando, ¿no es cierto?, nuestro eslogan de desarrollo sostenible e inclusivo, ¿no es cierto?, y que lo repetimos cada año, sino que hoy día tiene que ser parte de la solución, y por lo tanto todas las políticas que implementemos, sean del lado comercial o sea del lado financiero, justamente tengan ese énfasis y ese foco para no dejar a nadie atrás. Porque acá hemos dejado atrás a las mujeres, acá hemos dejado atrás a las pymes, y son las que generan más empleo. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo tanto de crear los incentivos por el lado regulatorio, ¿no es cierto?, y el lado público, para que las empresas grandes también de alguna forma atraigan y cooperen y coordinen esfuerzos con las pequeñas y medianas empresas. Y no las vean como amenazas, sino que las vean como parte complementaria, ¿no es cierto?, de las cadenas de valor que plantea de alguna forma Alicia. Y eso es súper importante, y no solamente dentro de los países, sino entre países, y sobre todo pensando en que tenemos que aumentar la integración regional, que es una debilidad que hoy día tiene la región. Y por lo tanto tenemos que identificar cuáles son las cadenas regionales de valor en que podemos participar, y por lo tanto ahí hay un esfuerzo grande que tienen que hacer sector público, empresas grandes, atrayendo las pymes, y como dice ahora Alida Vélez, las pymes son el motor de la economía, y yo también comparto esa idea. Esto que estás diciendo, Eric, es una suerte como de reflexión que responde al planteamiento del foro, y es cuáles son los retos, los desafíos que afrontan las mujeres que exportan en América Latina. A modo de reflexión final, también me gustaría pedirte, Alicia, que estamos llegando ya a los últimos minutos del foro, ¿cuál es tu recomendación, tu
propuesta para avanzar y superar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres de la región con los emprendimientos cuando quieren abrirse al mundo. ¿Dónde hay que poner el foco? Ahora, ya, en este momento. Sí, bueno, yo creo que el tipo de iniciativa que está promoviendo EFE en este foro es fundamental, que es la colaboración entre, bueno, organismos internacionales, banca internacional, gobiernos y sector privado. Yo creo que está muy fragmentada los esfuerzos que se están haciendo desde las distintos tipos de entidades. Esto, bueno, es especialmente grave también a nivel de los propios países, la poca coordinación interagencial que existe. Ahora, en términos concretos, yo creo que hay un problema grave que afecta a las empresas exportadoras en general, pero particularmente a las lideradas por mujeres, que es, por un lado, el acceso a la información, acceso a buena información de mercado, y en segundo lugar, un problema que se ha mencionado, pero que es muy, muy relevante y claro, no tiene que ver exclusivamente ni mucho menos con el ámbito exportador, que es la autonomía económica y el empoderamiento económico de las mujeres. Y esto es un esfuerzo muy importante en términos de incorporar la autonomía económica de las mujeres como tema prioritario en las políticas públicas, en la acción empresarial y en los mensajes hacia la sociedad en general. Y ahí EFE puede hacer un muy buen aporte. Muy bien, pues queremos reiteraros nuestro agradecimiento por vuestras aportaciones, vuestras ideas, experiencias, los datos, los informes que habéis compartido con nosotros en este foro sobre el reto de las mujeres exportadoras en América Latina. Nos habéis ayudado muchísimo, efectivamente, a entender la dimensión del desafío extraordinario que supone para las mujeres emprendedoras alcanzar la internacionalización. Así que estamos verdaderamente agradecidos también a los participantes de diferentes países de la región que han estado siguiendo este foro y les emplazamos a una nueva cita. Si algunos de ustedes tienen interés en consultar o acceder a la información sobre el programa de mujeres exportadoras que tiene la compañía UPS, pues pueden escribir a comunicacioneslatan@ups.com. Y bien, pues lo dicho, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un honor y un placer tenerles como panelistas y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Manuel. De todo EFE.